Dentro del proceso de independencia suramericano, en el Perú participaron muchos militares venezolanos, no solamente el libertador Simón Bolívar y el general Antonio José de Sucre, que son los rostros más visibles de esta campaña en el Perú, ¿no? Desde el año 1823 hasta el año 1826, sino también otra serie de venezolanos que son muy poco conocidos y que tuvieron un papel relevante en la liberación y en la conducción del proceso emancipador de ese pueblo. Venezolanos como Juan Paz del Castillo, venezolanos como Jacinto Lara, como Tomás de Jerez, como José Trinidad Morán, como Santos Marquina, como José Laurencio Silva, venezolanos como Bartolomé Salón, que fue el que dirigió el sitio sobre el Real Felipe en el Callao, el general José Gregorio Monagas, que es el que dirige las tropas que manda Páez desde el departamento de Venezuela a la zona del Perú. Y dentro de estos venezolanos tocaría mencionar al general de división Juan Paz del Castillo. Juan Paz del Castillo nació en Caracas en el año de 1778. Fue alumno de Simón Rodríguez, fue miembro del batallón de milicias y tuvo un papel importantísimo durante el periodo que se conoce como la Primera República. Fue alguien muy cercano al general Miranda, y cuando esta república finalmente es derrotada por las fuerzas de Domingo de Monteverde, tanto Juan Paz del Castillo como Madariaga, como Juan Germán Rocio, como Juan Pablo Ayala son enviados a Cádiz presos y después a Ceuta, acusados de alta traición contra la corona, contra el rey Fernando VII. Finalmente, al igual que Rocio, que Ayala y que Madariaga, Juan Paz del Castillo logra salir de prisión, y cuando sale de prisión lo primero que hace es buscar al libertador Simón Bolívar en Jamaica. O sea, decide unirse nuevamente al proceso, decide unirse nuevamente a la lucha. No se quedó tranquilo, no se quedó en paz después de la experiencia que sufrió en prisión, ¿no? Pero cuando no encuentra al libertador Simón Bolívar en el Caribe, decide entonces partir y prestar sus servicios al gobierno de Buenos Aires. Ahí sería un oficial dentro de la división de los Andes, la división que preparaba San Martín en la ciudad de Mendoza para invadir Chile, cruzar la cordillera de los Andes. Así, Juan Paz del Castillo serviría bajo las órdenes del general José de San Martín, participaría en la batalla de Maipú en abril de 1818, que le da la liberación a Chile, y después participaría en la invasión del Perú que hace el propio general San Martín en 1820. Ya una vez en el Perú intenta y logra unirse al libertador Simón Bolívar. Participaría en la batalla de Bomboná y participaría también en la batalla de Pichincha bajo las órdenes de Sucre. Asimismo, dirigió la primera división expedicionaria del ejército de la Gran Colombia a tierras peruanas a finales de 1822, después que Bolívar y San Martín tienen su encuentro en Guayaquil. Bolívar manda al Perú una fuerza auxiliar de 2.000 hombres. Estos 2.000 hombres estaban a cargo del general Juan Paz del Castillo, que permanecerían en el Perú desde finales de 1822 y estarían hasta principios de 1823. Bolívar finalmente ordena al general Juan Paz del Castillo que regrese con la división porque el gobierno peruano, en ese tiempo precedido por el general Lamar, recordemos que San Martín había salido del Perú en septiembre de 1822 y se había formado una junta de gobierno con Lamar al frente, ordena que la división de Juan Paz del Castillo, el libertador Simón Bolívar, se retire a Guayaquil. ¿Por qué? Porque el gobierno del Perú estaba, según las cartas de paz
del Castillo no estaba cumpliendo con los acuerdos. ¿Cuáles eran los acuerdos? El gobierno de Colombia daba las tropas, enviaba las tropas, pero el gobierno del Perú tenía el compromiso de mantenerlas, o sea, de costear los gastos de traslado, sueldos, alimentación, eh, y todo lo que se necesitaba para que una fuerza militar pudiese estar operativa, ¿no? El gobierno peruano se comprometía con la logística y con el traslado. Ante esta situación, ante el deterioro, ante la inactividad de estas tropas, Bolívar entonces decide retirarlas del Perú. Fue la primera división que mandaría el Libertador, no fue la única, después fue una con el general Manuel Valdés. ¿No? El gobierno peruano se comprometía con la logística y con el traslado. Ante esta situación, ante el deterioro, ante la inactividad de estas tropas, Bolívar entonces decide retirarlas del Perú. Fue la primera división que mandaría el Libertador, no fue la única, después fue una con el general Manuel Valdés y luego fue otra con el general Antonio José de Sucre. Tras su regreso a Guayaquil, Juan Paz del Castillo fue intendente de Guayaquil. Desde allí ayudaría al Libertador Simón Bolívar ya cuando éste se encontraba en tierras peruanas con recursos para mantener aquellas tropas y por supuesto con su ayuda contribuiría a los triunfos de Junín y de Ayacucho. Posteriormente fue un defensor acérrimo de las ideas del Libertador Simón Bolívar, de las ideas centralistas del Libertador Simón Bolívar y moriría asesinado a la edad de 50 años en el año de 1828 en Guayaquil. No fue el único partidario, defensor del Libertador Simón Bolívar que fue asesinado. Recordemos a Sucre, recordemos a José Faustino Sánchez Carrión, que fue uno de los colaboradores más cercanos que tuvo el Libertador Simón Bolívar en el Perú, y recordemos también a otro colaborador que tuvo Bolívar en el Perú, que era Bernardo de Monteagudo. Así, Juan Paz del Castillo cumplió una labor como militar y como logístico en la liberación del Perú. El general Ignacio Luque fue otro de los que participó en la independencia del Perú. Nació en Guanare, no se sabe en qué año, sí se sabe que falleció en el año 1834. Era capitán en Arora en 1811 y acompañó al Libertador Simón Bolívar en todo el proceso revolucionario de la independencia en Venezuela y en la Nueva Granada. Participó en 1813 en la batalla de las Trincheras. También participó en la batalla de San Mateo el 25 de marzo de 1814, el día en el que Ricaurte se inmola para resguardar la pólvora, el polvorín. Participó también en la primera batalla de Carabobo, batalla en la que Bolívar obtiene la victoria frente a las tropas del capitán general Juan Manuel de Cajigal el 28 de mayo de 1814. Participa en la batalla de La Puerta. Asimismo, también participaría posteriormente en la campaña del Centro en 1818, en la campaña libertadora de la Nueva Granada 1819, participaría en las campañas al sur de la Nueva Granada en 1822, en la batalla de Bomboná, y también acompañaría posteriormente al Libertador Simón Bolívar en el Perú y participaría en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, donde obtuvo un papel también muy relevante. Después de allí regresa nuevamente a Colombia, haría vida militar, apoyaría al Libertador durante la dictadura de 1828 a 1830, sería incondicional a la figura del Libertador Simón Bolívar. Fue comandante de armas en la plaza de Cartagena y desde aquí fue también fiel al general Rafael Urdaneta. Recordemos que Urdaneta termina haciéndose con el poder en septiembre de 1830 tras el pronunciamiento que se da contra el presidente Joaquín Mosquera. El general Rafael Urdaneta intenta mantener la unidad de Colombia, intenta mantener la república todavía bajo la idea de la unión, y el general Ignacio Luque desde Cartagena lo apoyaría.
lo apoyaría hasta el momento que el general Rafael Urdaneta termina capitulando frente a Caicedo en los convenios de Apulo en febrero de 1831. Sería también el general Ignacio Luque aquel que anunciaría la muerte del libertador Simón Bolívar también en febrero de 1831 en Cartagena. Finalmente, una vez que el general Rafael Urdaneta ha dejado el poder, que Caicedo toma las riendas del país, se produce una rebelión en Cartagena. El general Mariano Montilla se niega a reconocer el nuevo gobierno y Luque, ahora proclamado jefe militar y político de la zona, de la ciudad, de la plaza, se levanta, combate contra su antiguo superior, que era el general Montilla. Finalmente, el general Luque terminaría falleciendo en el año de 1834, pero fue uno de los hombres de confianza del libertador Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar decía que Luque era su hombre de confianza, su hombre de templanza en Cartagena, y fue aquel que llegó a decir: ha muerto el sol de Colombia, cuando se conoció la noticia de el fallecimiento del general Simón Bolívar.